Hoy quiero empezar este episodio con una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo. Una frase que cuando la escuché por primera vez no la entendí del todo, pero que con el tiempo se fue revelando en mi vida, en mis decisiones y en mi forma de mirar el mundo. La frase es esta, y quiero que la apuntes. Si quieres hacer tuya una verdad, empieza por enseñarla. Si quieres la libertad que anhelas, enseña a otros a ser libres. Cuando escuché esto por primera vez, mi mente quiso interpretarlo desde un lugar muy conocido, desde mi sistema de creencias, y pensé que era dar para recibir, enseñar para obtener, servir como estrategia. Pero la verdad no va por ahí el tema. Que hoy quiero hablarte justamente de eso, de algo mucho más profundo, de algo que tiene que ver con el propósito, con el despertar, con la conciencia y con el camino que todos atravesamos cuando dejamos atrás una versión de nosotros que ya no nos representa ahora. Porque este episodio no es para convencerte de nada, no es para que adoptes una creencia nueva, simplemente es para invitarte a mirar desde otro lugar. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Empieza sin miedo. Soy Leila Calderón y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que quédate hasta el final. Vivimos en un mundo donde casi todo se traduce en intercambio. Haces algo para obtener algo, das algo para recibir algo, inviertes para ganar. Y aunque ese sistema funciona en muchos niveles prácticos de la vida, cuando lo llevamos al plano del propósito, de la conciencia y del despertar, se queda corto. Porque dar en ese nivel no es una estrategia. Dar no es algo que haces para recibir después. Dar es algo que ocurre naturalmente cuando comprendes algo más profundo, que tú y yo no estamos separados. Cuando se dice que para recibir no tiene nada que ver con dar, no se está negando la ley del causa y efecto. Se está señalando algo más sutil. Dar como consecuencia de la unidad. No es lo mismo que dar como intercambio desde la dualidad. En el primer caso, das porque reconoces al otro en ti. Y en el segundo, das porque esperas algo a cambio. Y aquí viene una verdad que incomoda un poco, pero que te va a liberar mucho. Recibimos tal como damos, no porque el universo esté tomando nota, sino porque nuestra forma de dar revela desde dónde estamos viviendo. Si no te gusta lo que estás recibiendo hoy, no mires primero afuera, mira qué estás dando tú y sobre todo, desde dónde lo estás dando. Durante mucho tiempo nos han dicho que tenemos que encontrar nuestro propósito, como si fuera algo escondido, algo místico, como si fuera un tesoro que aparece cuando haces suficientes cursos, terapias o procesos. Y la verdad es que el propósito no se encuentra, el propósito se elige. El propósito aparece cuando empiezas a servir, no desde el sacrificio, no desde la obligación, sino desde la coherencia. Servir no es ponerte por debajo de otros. Servir es reconocer que lo que tú ya atravesaste puede ser útil para alguien más. Cuando enseñas algo que ya viviste, cuando guías a alguien por un camino que tú ya recorriste, cuando acompañas desde la experiencia y no desde la teoría, algo muy profundo ocurre en ti. Empiezas a integrar, empiezas a ordenar, empiezas a comprender tu propio proceso. Y ahí, sin buscarlo, el propósito aparece. No como una gran misión abstracta, sino como algo muy concreto. Estar al servicio de la vida desde lo que eres. Se habla mucho del camino del héroe, se romantiza esta situación, se convierte en un concepto bonito. Pero el camino del héroe en la vida real no es cómodo,
no es estético y no es lineal. Empieza cuando la vieja versión de ti ya no encaja más, cuando lo que antes funcionaba ya no tiene sentido para ti, cuando tu vida externa sigue igual, pero por dentro algo se rompe. Ese quiebre realmente no es elegante, es confuso, da miedo, te hace dudar de todo lo que eres. Y ahí empieza el verdadero viaje, no el de convertirte en alguien mejor para los demás, sino el de convertirte en alguien más verdadero para ti. Ese camino te obliga a soltar identidades, creencias, formas de ver el mundo que ya no te sirven. Y cuando atraviesas eso, cuando te permites morir simbólicamente a esa versión anterior, empiezas a encarar la nueva. Y esa nueva versión no se construye con ideas, se construye con decisiones, con acciones y con coherencia. Hay algo muy poderoso en el acto de enseñar. No es enseñar desde el yo sé más, sino enseñar desde el yo ya estuve ahí. Cuando enseñas algo que has vivido, no solo ayudas al otro, te ayudas a ti, porque enseñar te obliga a ordenar tu experiencia, al darle sentido, a integrar en tu historia. El proceso de enseñanza se cristaliza con la acción. No basta con comprender algo mentalmente. La comprensión real ocurre cuando la pones en movimiento. Por eso, una verdad no es realmente tuya hasta que puedas compartirla sin imponerla. Porque cuando intentas convencer, todavía estás defendiendo una creencia. Cuando compartes desde tu experiencia, ya no necesitas convencer a nadie. Aquí entramos en un terreno delicado, pero necesario. No puedes convencer a un creyente de nada, y esto no es un juicio, es una observación. Porque las creencias no son solo ideas que la mente posee, son ideas que poseen a la mente. Están enraizadas en necesidades emocionales profundas como la seguridad, la pertenencia y el control. Por eso, cuando una creencia se ve amenazada, el ego se pone nervioso, el miedo aparece, la mente se cierra, no porque la persona sea ignorante, sino porque soltar una creencia implica perder una identidad. El miedo atenaza las mentes que se sienten seguras en una sola forma de ver el mundo. Y esas mentes no se abren a nuevas evidencias, porque hacerlo sería poner en riesgo su estructura interna. Por eso, el despertar no se impone, no se discute, no se exige. El despertar se irradia. Quiero dejarte aquí un marco muy simple, pero muy poderoso para ti. A de acontecimientos. B de pensamientos, creencias y programas. C, consecuencias, conductas y resultados. La mayoría de personas intenta cambiar A, quiere que cambien los acontecimientos, las circunstancias y el entorno. Pero la verdadera palanca está en la B. No siempre puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes trabajar en cómo interpretas tus pensamientos, tus creencias y tus programas. No se trata de negar la realidad, se trata de trascender el impacto que tiene sobre ti. Cuando cambias creencias, cuando revisas esos programas internos, cuando cuestionas valores heredados, los resultados cambian, no mágicamente, sino orgánicamente. Durante mucho tiempo vivimos desde la proyección. Culpamos afuera, nos defendemos, nos posicionamos como víctimas, pero el verdadero despertar ocurre cuando asumimos responsabilidades, no la culpa, sino responsabilidad. Cuando dejamos de ver el mundo como algo que nos pasa y empezamos a verlo como algo con lo que interactuamos.
Ahí cae la dualidad. Ahí dejamos de dividir entre buenos y malos, correctos e incorrectos, despiertos y dormidos. Ya empezamos a mirar con más compasión, con más humildad y con más presencia. Quiero cerrar este episodio volviendo al inicio. Si quieres hacer tuya una verdad, no la defiendas, vívela. Si quieres la libertad que anhelas, no la reclames, enséñala con tu ejemplo. El propósito no llega cuando te eliges por encima de otros. Llega cuando te pones al servicio desde lo que ya atravesaste. El despertar no ocurre cuando convencemos, ocurre cuando encarnas. Y poco a poco, cuando suficientes personas viven desde ese lugar, se forma algo muy poderoso, una masa crítica de conciencia. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio, gracias por caminar este proceso conmigo. Si has llegado hasta aquí, te invito a que le des 5 estrellas a este podcast y me lo compartas por DM de IG. Sígueme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube como Leila Calderón. Ahí comparto herramientas útiles para tu día a día. Quiero que recuerdes algo. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio y que tengas un excelente inicio de semana.